Almirante Brown. No estás sola, no estás solo. Estás en Almirante Brown. Un montón de ciudades en una ciudad. ABC, la plataforma de producciones audiovisuales de Almirante Brown. Alt 87.9. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Columna de Voces. Hay un dicho que dice que nunca las segundas partes fueron buenas. Eso no es cierto en este caso, porque tenemos un amigo de esta columna, un amigo de este encuentro, como es Ricardo Ravena, y lo hemos convocado a este querido profe de historia para que nos hable de una segunda parte que nos quedó pendiente de un antiguo encuentro, de un primer encuentro, como es la segunda invasión inglesa. Porque los ingleses, allá por el 1800, no se conformaron con una, hicieron dos. Y bueno, porque también está ese dicho que no hay primera sin segunda. Es así, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Buenas tardes, Hugo. Un gusto estar. Y sí, todo lo que dijiste es muy cierto. Testarudos todos ingleses. Y en realidad pensaba que siempre cuando hablamos de la primera invasión inglesa y la segunda, como transcurren aproximadamente un año entre la primera y la segunda. ¿Cuándo fue? El primer año fue, recordemos. La primera fue, se recupera la Buenos Aires el 12 de agosto de 1806. 806. Y en junio de 1807 tenemos la segunda invasión. Prácticamente un año. Recordemos que durante la primera invasión inglesa, Buenos Aires estuvo durante 47 días, la ciudad de Buenos Aires, bajo bandera inglesa. Es decir, con Buenos Aires tomada por los ingleses hasta que se produce la Reconquista. Pero en realidad, en este transcurso que prácticamente de un año, pensamos que hubo una primera invasión, que los ingleses se quedaron con la sangre en el ojo y volvieron. ¿Y cómo se fueron de esa primera reconquista? ¿Se fueron golpeados, apaleados? ¿Se fueron, obviamente, humillados en su orgullo, ¿no? Claro, humillados. Humillados. Estamos hablando de nada menos que del Imperio Inglés. Derrotado por una ciudad colonial. Una marginal ciudad colonial como era Buenos Aires, claro. a la cual su gobierno lo había abandonado, es decir, claro. El virrey Sobremonte, lo que representaba el poder español, se había escapado, y los que habían asumido la defensa de Buenos Aires habían sido sus habitantes. Bien. Pero los ingleses nunca se fueron. En realidad nunca se fueron. Ajá. Porque nosotros pensamos que fueron derrotados, humillados, entonces en agosto de 1806 se volvieron a Inglaterra. En realidad no. Obviamente que van a cambiar los actores, pero los barcos ingleses nunca se fueron, siempre se quedaron en el Río de la Plata. Andaban por ahí, se fueron del puerto, pero andaban por ahí. Exactamente, hicieron un patrullaje, un control del Río de la Plata. Es decir, vamos a contarlo un poquito más en detalle. Dale. Cuando se produce la Reconquista de Buenos Aires, esto va a producir un montón de cambios, un montón de aparición de nuevos actores en Buenos Aires, y esto va a tener repercusión después cuando ya entremos en el proceso de la Revolución de Mayo. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando
Buenos Aires es reconquistada el 12 de agosto de 1806. Hablamos de dos grandes héroes de la Reconquista. Uno va a ser Juan Martín de Pueyrredón y el otro va a ser Santiago de Liniers. Juan Martín de Pueyrredón, un criollo que no tiene ninguna actuación política hasta el momento de la primera invasión. Él es un ganadero, propietario de tierras, obviamente, que se va a incorporar a la defensa de Buenos Aires. Y Santiago de Liniers es un oficial del gobierno español con una particularidad, que Santiago de Liniers es francés. Es decir, es un francés al servicio de la corona española, lo cual le va a traer no pocos problemas durante su actuación, su corta actuación. Pero fijémonos que estos dos actores van a estar acompañados por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 42.000 habitantes, más o menos, al momento de la primera invasión, una invasión que había sido protagonizada por aproximadamente 1.600, 1.800 soldados ingleses. Es decir, que 1.600 soldados ingleses van a tomar durante 46 días la ciudad de Buenos Aires. Pero en la segunda invasión, un ejército de 12.000 no va a poder tomar la ciudad. Fíjate el cambio que se produce en ese tan corto tiempo que va entre la primera y la segunda. 12.000 soldados ingleses no van a poder tomar, estamos hablando de infantería terrestre y los que están en los barcos, no van a poder tomar, no es que no van a poder tomar la ciudad de Buenos Aires, no que no se van a poder quedar en Buenos Aires en la segunda invasión. Fíjate qué cambio. Entonces, esto lo tenemos que explicar. Y una de las cosas, de las consecuencias que van a traer las invasiones inglesas, es que van a ser un nuevo centro de poder, que es Buenos Aires, claramente, y una nueva forma de ejercer el poder, que va a ser el poder militar. Es decir, hasta las invasiones inglesas, el poder estaba ejercido por las autoridades, digamos, civiles, porque Buenos Aires tampoco nunca había necesitado una gran defensa. Se practicaba el contrabando, pero no mucho más de eso. No había una necesidad de una defensa. Si bien se pensaba que Buenos Aires se estaba empezando a transformar en un lugar estratégico, pero todavía no había esa necesidad de defensa. Esto se va a producir con la primera invasión. Y esa fuerza incipiente que nace en la primera invasión, se forman los húsares de Pueyrredón, es decir, la primera caballería, los regimientos de arribeños, los patricios, es decir, van a nacer unos ejércitos todavía irregulares, pero va a ser la primera vez que los criollos, es decir, los nacidos en América, la primera vez que los criollos van a poder tomar las armas. Es la primera vez que los criollos van a tener armas en la mano. Bien, y un ejército, una semillita, digamos, ¿no? Un ejército irregular. Irregular. Y con un hecho muy importante, que esos ejércitos irregulares, pero que logran defender y reconquistar la ciudad de Buenos Aires, hasta la segunda invasión, nunca se van a desarmar. Bien. Nunca se van a desarmar. Alguna vez, como cuando hablamos de la formación de la Armada de Brown, decíamos que a Brown se lo llamaba cuando había un conflicto y después esas armadas se desarmaban. Era como SWAT. Claro. Lo llamaban cuando estaba todo. Era una emergencia. Era como los bomberos. Venía cuando había un incendio, apagaban el incendio y listo. Cada uno a su actividad. Así es. Aquí, si esos criollos y esos incipientes ejércitos no se van a desarmar. Y esto va a ser fundamental, no solamente para la segunda defensa, sino para
el proceso revolucionario que viene a partir de mayo. Entonces, cuando termina la primera invasión inglesa, tenemos un tema que es muy poco conocido, que es que aquí en Buenos Aires quedan 1.200 prisioneros ingleses. De la primera invasión. De la primera invasión. Se rinde Beresford, que es el general Beresford, se rinde ante Liniers, y quedan 1.200 prisioneros en una ciudad o en un territorio que no tiene prisión. Claro. ¿Qué Con hacemos? 4.000 habitantes, ¿no? Me dijiste. 40.000. 40.000 habitantes, perdón. Pero sin un ejército regular. No hablemos de policía, ni de gendarmería, Claro, ni de penitencia. claro. No había las cárceles que habían eran para los hechos muy esporádicos. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con 1.200 prisioneros? Entonces, allí se plantea un problema a resolver. Entonces se decide, todas estas decisiones que se van tomando son de alguna manera empezar a tomar decisiones políticas en un lugar donde siempre esas decisiones políticas las había tomado España. Claro. A través del virrey. A través del virrey y a través de las órdenes que le llegan al virrey desde España. Entonces, lo primero que se hace es llevar a algunos oficiales, sobre todo a Beresford, a Pack, que es el segundo de él, y a otros oficiales, trasladarlos así donde había una cárcel, que es en Luján. Se los traslada a Luján. Algunos oficiales son trasladados a Luján, allí son alojados como prisioneros en casas de familia, porque la cárcel que había tampoco tenía las condiciones para un oficial, para un general de rango de Beresford. ¿Y por qué esto? Porque estos prisioneros que quedan aquí en territorio español cobran un sueldo. ¿Por qué tienen que cobrar un sueldo? Claro, Sí. cobran un sueldo. Cobran un sueldo, ¿por qué? Porque estamos ante un hecho en el cual España había tenido un conflicto armado con Inglaterra. Uh-huh. Y existían un acuerdo de guerra que en caso de que se tomaran prisioneros del otro bando, se les tenía que pagar una remuneración para su sustento. Pensemos que casi no había cárceles. Claro. Y empecemos en una Claro, el Europa... tipo, si no había que darle de comer, atenderlo y un montón de cosas. Tenían que mantenerse. Claro, había que Si mantenerlo. no, ¿cómo se hacía? Entonces, ¿esto de dónde viene? Viene del proceso de las continuas guerras que había habido en Europa. Entonces, esto ya estaba establecido. Entonces, ¿esto qué significa? Que Beresford, Pack y los otros oficiales que están en Luján la pasan bárbaro. Claro, cobramos un sueldo, estaban Vos alojados imaginate. en una casa de familia, supongo que en una casa, Belfort en algún lugar más o menos bueno, por ser rango, y empieza, por tener rango. y algo que resulta, no sé si llamarlo paradójico, pero empiezan a establecer relaciones sociales, Claro. porque no son oficiales, son gente importante. Entonces, la sociedad lujanense en este caso los empieza primero a mirar con resquemor, pero en algún momento están Se desarmados, empieza a incorporar, claro. están Y aparte- desarmados, no ofrecen resistencia. y los tipos Entonces- andan libres por la calle. Prácticamente es una prisión muy laxa. Uh-huh. Y queda el resto de los prisioneros. ¿Dónde van a ir? Bueno, aquí viene el gran tema. Hay un gran problema. Que una solución es decir, bueno, listo, son 1.200, los embarcamos, los ponemos en unos barcos y los mandamos a Inglaterra. Claro. Chao. Pero ¿quién iba a controlar eso? Si la dueña del mar todavía era Inglaterra. Dijimos que Inglaterra nunca se fue. Inglaterra estaba recostada, los barcos sobre el río de la Plata tenían la costa de Uruguay y ya había mandado a pedir refuerzos.
¿Vos te imaginás que si dejaban ir a los prisioneros se iban a ir a Europa? No, Se iban a quedar a esperar los a refuerzos, pelear. con la sangre en el ojo. Además, ¿no? Además. Entonces, ahí empieza a tratar de resolverse esta situación. Una es mantenerlos a todos en Buenos Aires. Es mucha gente para mantener en Buenos Aires. Mucha gente junta. Peligro de complot, peligro de violencia. Entonces, Enfermedades, claro, todo. entonces se decide trasladarlos al interior del país. Y van a ir a Córdoba. Córdoba es el lugar que más va a recibir, van a ser 400. Van a ir a San Juan, donde van a ir aproximadamente 300. Van a ir a Mendoza, que van más o menos 250, 300. Y a Tucumán unos 200, más o menos. En Mendoza se da una situación muy particular. De estos 250 soldados que llegan a Mendoza, pensemos que todos estos prisioneros van a estar durante un año, cuando se produzca la finalización de la segunda invasión, y ya Inglaterra definitivamente desista de la posibilidad de ocupar el Río de la Plata, ahí sí se van a ir estos soldados ingleses. Pero va a pasar en todos los lugares que muchos no tenemos los registros exactos, pero muchos se quedan. Se quedan por... imagínate que son soldados que han vivido de guerra en guerra. Llegan a un territorio nuevo, a un territorio con todas las posibilidades de desarrollo. Prácticamente no tienen ningún tipo de control. Pueden desarrollar cualquier tipo de actividad. Y muchos encuentran el amor. Claro, sí, por supuesto. Que es algo que nunca faltó en nuestra tierra. ¿No es cierto? Así es. Y hay muchos casos. Entonces, muchas familias van a tener su origen en estos soldados que se quedan. Se quedaron, hicieron su familia y encontraron un lugar tranquilo y con Córdoba, posibilidades, claro. En el caso de Córdoba, que es uno de los que mejor está documentado, se está estudiando todavía y se están buscando los registros porque no hay tantos, pero hay 12 casos, 12 personas fehacientemente comprobadas que se está laboriosamente tratando de elaborar el derrotero que ha tenido su vida, pero que se han quedado en Córdoba. En Mendoza se da una situación muy particular. Estamos hablando de 1807, 1808. Algunos soldados, oficiales de menor rango del ejército inglés que se quedan en Mendoza, en 1815, van a formar parte de el Ejército Libertador de General San Martín. Ajá, mira vos. De hecho, si uno mira la historia del cruce de los Andes, va a ver que hay un regimiento que se llama los Cazadores Ingleses. Se agrupan no lo sabía, como los Cazadores Ingleses. Y protagoniza el cruce de los Andes, la liberación de Chile y la campaña del Perú, formando parte del Ejército Libertador. Mira vos. Un dato que no es demasiado conocido, pero que está obviamente documentado. Y en el caso de Tucumán, por ejemplo, tenemos, de San Juan, tenemos un caso muy, muy conocido, y vos que sos folclorista de ley, te voy a nombrar a Buenaventura Luna. Por supuesto, sí. Y bueno, su bisabuela era John Dujorti, y el apellido de Buenaventura Luna es Dujorti, ya castellanizado. Así que el bisabuelo de Buenaventura Luna era un prisionero inglés. Mirá vos. Mirá, de la primera invasión inglesa. Que había quedado de la primera. En la segunda invasión no hay prisioneros porque se firma el Tratado de Paz y ya ahí sí los ingleses se retiran. Se retiran todos. Entonces, pensábamos que teníamos a los ingleses merodeando el Río de la Plata.
¿Y qué pasa con Beresford? Bueno, con Beresford pasa algo muy interesante. Es un oficial muy importante, es un general. Y aquí aparece una figura que va a tener, o que tiene para la historia, no digo claroscuros, pero muchas miradas para ver en qué lugar se podía posicionar por su nacionalidad, que era Liniers. Liniers era francés. Estaba defendiendo a la corona española y entabla una suerte de relación, no digo amistosa, pero sí de respeto, con Beresford. Son dos oficiales del rango. Y Liniers se da cuenta que tener a Beresford en Luján, tener a Beresford en nuestro territorio, es un problema, porque es un oficial muy importante y porque es el que puede reagrupar las fuerzas. En realidad no es él, sino que va a ser Rodríguez Peña y Padilla, quienes van a entablar conversaciones diplomáticas, digamos, con Beresford y con Pack para otorgarle la libertad a Beresford. Decirle, a condición de que Beresford y Pack hagan un juramento de que si los dejan escapar, no van a tomar las armas nuevamente contra Buenos Aires. Ese juramento lo efectúa Beresford, Pack no, porque Pack es un oficial más de tropa y más rebelde. Beresford efectúa ese juramento, es sacado de Luján, lo traen a Buenos Aires, y de Buenos Aires es embarcado a Colonia, y de Colonia pasa a Montevideo. Todo esto a escondidas. Es un acuerdo que se hace a escondidas porque no se puede, frente al pueblo, mostrar que después de haber tomado prisionero a semejante inglés, se lo deje escapar. Y Beresford cumple su palabra. Cuando llega a Montevideo, al frente de la tropa se encuentra Popham, que es el general, el almirante Popham, que es el que quedó en el Río de la Plata en la primera invasión. Popham nunca va a ser capturado porque siempre está en los barcos. Cuando llega a Beresford, Popham le ofrece el mando por una cuestión de rango, y Beresford no acepta y dice que él ha dado su palabra de no luchar contra Buenos Aires. Se toma un barco y se vuelve a Inglaterra. No así Pack, que no lo hace. Pero fíjate vos que Liniers está en una posición siempre en ese hilo delgado entre el reconocimiento y la rechazo, duda. Claro, la duda la tienen principalmente los españoles, no los criollos. Los criollos lo ven como líder. Ha sido el líder de la Reconquista. Hagamos un breve paréntesis con respecto a Liniers, para meternos un poquito. Liniers era un comerciante, era un hombre que tenía formación militar, era un político, era un representante que estaba al servicio de la corona española. Y un militar de carrera. Estamos hablando de un militar de carrera. Militar de carrera. Con lo cual, él llega aquí con una función netamente militar. Perfecto. De hecho, en la primera invasión inglesa, él está ocupando el cargo de vigía de custodia del puerto de Ensenada, que va a ser fundamental en la segunda. Y nos falta hablar de un personaje que es muy recordado porque es Sobremonte. El virrey. El querido virrey Sobremonte, que dijo: yo por la duda me escapo, que en la primera invasión supuestamente sale de Buenos Aires con el tesoro para dirigirse a Córdoba, es capturado en Luján. En Luján, no llegó muy lejos. No llegó muy lejos, parece que no tenía carga en la sube. Cuando se produce la Reconquista y la liberación de Buenos Aires, Sobremonte regresa a Buenos Aires y, ante el clamor del pueblo, no
puede reasumir su cargo de virrey. Obviamente es una figura detestada por Buenos Aires. Claro. Entonces, el cargo es asumido por Ruiz Huidobro, que es el que le sigue en la jerarquía, y a Sobremonte lo convence de que vaya con una fuerza terrestre a Montevideo, ¿sí? A la banda oriental, porque allí están acechando los ingleses. Bueno, finalmente Sobremonte acepta, se da cuenta que aquí no puede estar, se va allá, y una cosa que no está demasiado registrada por la historia, Sobremonte, y no tiene otro apellido, porque cuando ahora vamos a ver, cuando los ingleses tomen Montevideo, va a escapar no a Luján sino a Canelones. Hay una segunda huida de Sobremonte en tierra uruguaya, en Montevideo. Si no se escapa una vez, sino dos veces. No, viste que vos decías hoy de la primera y la segunda vez. Bueno, Sobremonte también tiene una segunda, primera y una segunda. Una segunda vez. Entonces tenemos, en esta situación, entre la primera y la segunda invasión, todos los preparativos para defender a Buenos Aires, porque los ingleses no se han ido. Los ingleses están merodeando el río de la Plata, lo que ha quedado de esa primera invasión, y empiezan en el mes de de diciembre. La reconquista fue en agosto de 1806, y en diciembre de 1806 empiezan a llegar los primeros refuerzos de Inglaterra a la zona del Río de la Plata, y lo que van a hacer los ingleses es tratar de tomar Montevideo, tratar de tomar la costa del Río de la Plata. Para esto van a desembarcar primero en Maldonado, en Colonia, van a tomar Colonia, después van a ir a Maldonado, van a tomar la ciudad de Maldonado y un lugar donde sé que vos veraneabas mucho, que era Punta del Este y la isla Gorriti. Ahí parece que también toman la isla Gorriti, que es un lugar estratégico. Es decir, van cercando Montevideo hasta que finalmente logran sitiar y tomar Montevideo. Es decir, que la segunda invasión inglesa se produce con un renovado ejército inglés, con una flota de mar y una flota un ejército terrestre de 11.000 soldados. Recordemos que la primera teníamos 1.600. 1.600. Fíjate cómo ha crecido, y yo creo que hay una cuestión en el caso de Inglaterra, esto de, más allá de la cuestión estratégica, de la cuestión económica, también hay una sangre en el ojo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un imperio que ha sido derrotado, vuelvo a repetir, por un ejército irregular de una ciudad marginal. Y era una potencia. Porque no ha sido derrotado por el Imperio Español, sino ha sido derrotado por una ciudad, por una aldea marginal del Imperio Español, del decadente Imperio Español. Entonces, yo creo que esto para Inglaterra es una afrenta muy grande, sin duda, ¿no es cierto? Más allá de que recordemos que en todo este tiempo hay alguien que, lamentablemente cuando hablamos de la guerra siempre decimos que hay un interés económico, que hay alguien que se beneficia. Sin duda. Desde la primera invasión inglesa y durante todo este proceso, también recordemos que la fuerza militar inglesa tiene una gran presión atrás, que son los comerciantes ingleses. Es decir, como que vienen detrás, ¿no? En los barcos del fondo, en los barcos de atrás. El ejército siempre es una avanzada del poder económico que viene atrás. Esto es tan viejo como la historia. Y alguna vez hemos tenido una charla sobre los combates de la vuelta de obligado, ¿no? Y decíamos, venían adelante los barcos de guerra
y atrás venía la flota más grande, que eran todos los barcos mercantes. Claro, buques mercantes, Sí. claro. Y esto es lo que le pasa a Inglaterra. Estamos hablando de pleno proceso de la Revolución Industrial, en donde hay una gran presión del comercio inglés por la búsqueda de nuevos mercados. Entonces, Bien. en este sentido, el ejército está cumpliendo esa mano de obra de abrir los nuevos centros comerciales, ¿verdad? ¿Y cómo se desarrolla entonces esta segunda invasión? Ellos finalmente, bueno, no estaban muy lejos, llegan los refuerzos, se reagrupan y avanzan otra vez sobre las costas de Buenos Aires. Sobre las costas de Buenos Aires, con una diferencia. Recordemos que en la primera habían desembarcado en las playas de Quilmes. Ujú. Bueno, ahora lo van a tener que hacer en un lugar un poco más lejano, porque obviamente ya ahí la cosa no está tan sencilla para desembarcar, pues ya está custodiada. Y lo van a hacer en el punto más cercano a Buenos Aires en el cual pueden desembarcar, que es Ensenada. Ajá. Digamos, el fuerte de Ensenada, la Ensenada de Barragán, como se conoce, porque eran las tierras de la familia Barragán. Allí en Ensenada van a desembarcar y van a emprender, ahora sí, un trayecto hacia Buenos Aires mucho más engorroso que el que habían tenido que emprender desde Quilmes hasta Buenos Aires, que estaba muy cerca. Y aquí, cuando empiezan a transitar este camino desde Ensenada hacia Buenos Aires, aquí va a aparecer algunas zonas que nosotros conocemos. ¿Cuál va a ser el recorrido que van a hacer? Bueno, la columna principal va a ir por la costa, paralela a la costa del Río de la Plata, va a llegar a Quilmes y desde Quilmes va a bajar o la zona de Quilmes aproximadamente, y se va a dirigir hacia Buenos Aires haciendo una especie de rodeo, y se calcula más o menos que el camino que va a tomar es el que tendría actualmente la avenida Pasco. Avenida Ajá. Pasco, presidente Eva Perón, ¿no? Ujú. Pero conocemos como Pasco para ubicarnos. Bueno, esa es la avanzada. Otra columna muy importante, más o menos, va a transitar en camino de lo que hoy sería la avenida Monteverde. Ujú. Más o menos a la altura de Monteverde. Esa es una segunda columna. Ambas columnas después van a girar para entrar a Buenos Aires, más o menos a la altura de lo que hoy sería el camino de Cintura. Ujú. En el camino, ¿qué hacen? La columna principal, más o menos a la altura de la avenida Pasco, cuando lleguen más o menos a la altura de la localidad de Banfield, pero yendo por Pasco, se van a dirigir hacia un predio o hacia un lugar que se llamaba el Monte de Correa. El Monte Correa es una zona que está ubicada más o menos aproximadamente en las manzanas que serían hoy la cercanía de los alrededores del estadio de Banfield. Ajá. Allí van a hacer un acampe, pues van a retomar la línea hasta llegar a lo que se conocía como el Paso de Zamora, Puente de la Noria, y allí en lo que sería el Puente de la Noria van a cruzar hacia Buenos Aires. Cruzando hacia Buenos Aires, y ahí van a dirigirse hacia la ciudad y van a establecerse en lo que es la región de Miserere o Plaza 11. En ese recorrido Ujú. vamos a tener que los ingleses van a pasar por las tierras de algunas personas o personajes conocidos. Voy a nombrar a 3 que tenían tierras en la zona y que no solamente tenían tierras, sino que después van a participar en la defensa de Buenos Aires. Son Tomás Grigera, Francisco Portela Ujú. y José Adroé.
Todos personajes muy conocidos, Muy conocidos. porque, bueno, obviamente Adrogué, y ese Adrogué que era de El padre. el padre El padre de don Esteban de don Adrogué. Esteban Adrogué. ¿Eh? Y Estamos Grigera y hablando de Portela mil- tienen calles con su nombre en Lomas de Zamora. por Obviamente, y han tenido la calles, plaza. nombres, lugares, ejemplo. Ujú. Familias familia importantes. ya. Bueno, son los fundadores Claro. del partido de Lomas de Zamora. José Adrogué, recordemos, estamos hablando de 1807 y Esteban Adrogué nació el 2 de septiembre de 1815. ¿Mm? Y José Adrogué va a fallecer cuando Esteban Adrogué tiene 4 años, así que en 1819. ¿Mm? Ujú. Pero tanto Portela como Grigera, que después van a estar emparentados porque José Adrogué está casado con la hermana de Portela. Ajá. Así que, claro, la madre de Esteban Adrogué era Portela, Josefa Portela. Esteban Adrogué va a ser herido durante la refriega de la segunda invasión inglesa y se dice que no se termina de recuperar nunca. Pero bueno, ellos van a defender a Buenos Aires porque hacen tanto Portela como Grigera, también Esteban Adrogué, cuando comienza el andar de los ingleses. Perdón, ¿Esteban Adrogué o José Adrogué? José Adrogué. José Adrogué. José Adrogué, José perdón. Adrogué. Van a hacer lo que se llamaba en esa época, que esto se va a producir cuando en todos los conflictos generalmente armados, el arreo de ganado, es decir, van sacando el ganado para que cuando lleguen los ejércitos enemigos, digamos, no tengan posibilidad De abastecerse, claro, de comer. Cosa que nunca fue un problema porque aquí había tanto ganado en ese momento que nunca hubo problema de alimentación ni de abastecimiento de comida para ningún ejército, ¿no? Ujú, Tanto ujú. los primeros, bueno, eran muy pequeños, pero este de 11.000, está bien que no estuvieron mucho, pero no hubieran tenido ningún tipo de problema. Así que tenemos, fíjate vos, y el intento de toma de Buenos Aires va a durar nada más que 2 días. 2 días. 2 días nada más. Es decir, Liniers había logrado conformar una fuerza de aproximadamente casi 11.000 hombres. Ah, muy bien, una cantidad bastante semejante a la de los soldados Estábamos invasores. muy parejos. Bien. Obviamente bien. que los ingleses tenían una experiencia y No, una maquinaria aceitada, ¿no? una Militar. maquinaria aceitada, pero fíjate vos que todo lo que habían podido realizar los españoles, ¿no? Sí, Pero esto me da que pensar. Los ingleses nunca se fueron, pero aquí en Buenos Aires no se quedaron quietos. aquí en Buenos Aires no se quedaron. Y una cosa que es muy interesante, algunos historiadores hablan de una fecha muy importante que es el 12 de agosto de 1806, es decir, posterior entre la primera y la segunda, que es la fecha en la cual el Cabildo de Buenos Aires designa a Liniers como comandante político militar, no como virrey, Ujú. como comandante político y militar. ¿Y por qué es tan importante este hecho? Porque es la primera vez que un cabildo, es decir, el órgano por excelencia de las ciudades, es decir, no el poder español, puede designar una autoridad, la máxima autoridad. Es decir, el cabildo, que siempre decimos que el cabildo tenía una función parecida a lo que hoy sería un municipio, Claro. pero eso es así, pero también en el cabildo estaban las figuras más importantes de cada una de esas ciudades. Por eso que todas las revoluciones americanas después su epicentro va a ser siempre el cabildo. El cabildo. Porque es el único lugar, cabildo es el único lugar donde reside algo de poder americano, de poder criollo. Porque el resto viene todo designado de España. Ujú. Así que fíjate vos, que el 12 de agosto de 1806, la designación de Liniers es como el anticipo, la antesala o el antecedente más importante para lo que después va a suceder
en mayo del 10. Así es, en la Revolución de Mayo. Ahí hubo un antecedente. ¿Y cómo se organiza? Bueno, tenemos 12.000 soldados ingleses cerca de 12.000 soldados ingleses que llegan, 11.000 criollos, digamos, aquí en Buenos Aires, y organizados ¿de qué manera? Porque ellos llegan, no pueden tomar la ciudad de Buenos Aires, pero logran ingresar. Ingresan a la ciudad de Buenos Aires. Pero se van, se tienen que ir, ¿no? Lo que tiene la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista militar, es que realmente es ideal para la defensa, porque el que está defendiendo la ciudad tiene las calles bloqueadas, tiene lo que es las alturas dominadas. Así es. Porque tienen las azoteas, todos los techos, los balcones, los edificios principales tomados. Y además es muy difícil que se pueda bloquear completamente la ciudad de Buenos Aires, aún controlando el Río de la Plata. Siempre hay alguna salida por el río Paraná, pero además los ingleses, más allá de la infantería, más allá del poderío naval que tiene, nunca logran tener una caballería. Y en ese momento, y para la ciudad de Buenos Aires, la presencia de la caballería es muy importante, porque vos con la caballería dominás todos los alrededores de Buenos Aires, menos, obviamente, la zona del río. Pero después la caballería, en una geografía como es la de Buenos Aires en ese momento, cumple una función muy importante, porque tenés como una suerte de patrullaje y de control. Distinto a lo que pasa en Montevideo. Montevideo tenía defensas, tenía una ciudad que parecía inexpugnable, pero donde cae la puerta principal de la defensa y es tomada la ciudad. Ajá. Pero aquí tenemos todo lo que llamamos esa pampa que lo rodea a Buenos Aires, y que es ahí nomás, porque fíjate que estamos hablando, Buenos Aires terminaba en la General Paz. Exacto. Exacto. Y después, pero terminaba la General Paz, pero después no había más nada. Claro, exacto. Entonces, todo ese territorio estaba contado. Por eso que en la primera invasión inglesa, va a ser tan importante la función que va a cumplir los húsares de Pueyrredón, donde va a estar Güemes. Es decir, esa caballería va a cumplir una función importante y Pueyrredón va a ser muy importante. Pero fíjate vos, en la segunda invasión, Pueyrredón no va a estar, porque el virrey lo ha mandado a Europa a hacer negociaciones para tratar de que los ingleses no hagan la segunda invasión. No lo logra, y quien lo va a reemplazar a Juan Martín de Pueyrredón va a ser otra figura que después va a emerger como muy importante, va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va a ser Martín Rodríguez. Martín Rodríguez va a tomar el lugar de Pueyrredón y va a cumplir esa función. Es decir, que los ingleses finalmente van a tener que capitular, y ahí sí se va a terminar firmando el Tratado de Paz, y los ingleses definitivamente se van a retirar del Río de la Plata. Y ahí... Perdóname que te interrumpa de nuevo, pero me queda la curiosidad de saber, en esos combates que se dieron, que solamente duraron 2 días, en los que los ingleses no llegan a tomar la ciudad, entran pero se tienen que ir, hubo muchas bajas, estuvo pareja la situación, se sabe, hay registros, se fue una sangrienta batalla. Se calcula que los ingleses tuvieron entre muertos y heridos la mitad del ejército lo perdieron. Ah, sí, es muy una importante. Gran cantidad. Muy importante, sí, muy importante. Muchos prisioneros, muchos heridos, claro. Pero la verdad... Fueron diezmados. Le dimos una paliza. Sí. Y argentinos, digamos argentinos... Mucho menos, creo que se habla de algo de 2.000, algo así. Y además el triunfo, ¿no? Obviamente. Por supuesto, sí. Buenos Aires. Porque no fue nada más que solamente tirar aceite caliente de los balcones. Ahí hubo otra cosa. Cosa que verdad, tiraban agua, todo. Pero además, pensar que es una ciudad que se defiende.
No estamos hablando de un sector ni de un grupo. Estamos hablando, bueno, siempre que hablamos de historia, siempre podemos nombrar a algunos y a cuántos no podemos nombrar. Claro, por ¿no? supuesto, sí, sí. Pero estamos hablando de mujeres, de niños, de hombres grandes. Todos actuaron. Peleando. Había, por ejemplo, algunas crónicas que hablan de la comunicación entre azoteas, ¿no? Ujú. Se pasaban mensajes entre la azotea, se hacía de voz en voz, o a veces alguno que hacía, y trabajo que hacían mujeres, que hacían los chicos, es decir, llevaban mensajes de un lado al otro, de una zona a la otra. Es decir, estamos Sí, hablando, un equipo completo. estamos ¿no? hablando de una ciudad. Bueno, cuando hablamos del cruce de los Andes, hablamos de San Martín, de los oficiales, y bueno, y el ejército está ahí, ¿no? Ujú. Incluso hasta, fíjate vos que tenemos a los cazadores ingleses, ¿no? Sin duda. Pero realmente la defensa de Buenos Aires, y esto, mira, yo creo que como una mirada de lo que es Buenos Aires en ese momento, creo que yo siempre digo, ¿cuánto pecho infló Buenos Aires después de estas dos invasiones inglesas? Y cómo podemos aún hoy entender el comportamiento histórico que ha tenido Buenos Aires. Buenos Aires se va a arrogar un lugar preponderante de mando a partir de este hecho. No solamente, no de la Revolución de Mayo, sino a partir de esta defensa. Es más, Mayo es una continuidad una continuidad de este ir tomando el poder, ¿no? Así es, de estos triunfos. Y para ir cerrando la idea, ¿cómo fue esa capitulación? Bueno, 2 días, pierden los ingleses y hay una capitulación. Digamos, estos muchachos ya no tienen que volver más. El compromiso, Un compromiso. que se cumple es no volver a Río de la Plata. Y de hecho, a ver, cuando hablamos de la primera invasión inglesa, en realidad la primera invasión es una desobediencia de Beresford, que estaba en el Ciudad del Cabo, Sudáfrica. desobedece las órdenes y viene a Río de la Plata. Lo que pasa que el gobierno inglés acepta esa desobediencia porque triunfa. Claro. Pero cuando se enteran que ha sido derrotado ya no es mirado así. Uh-huh. Pero queda ese honor mancillado y viene la segunda. Yo creo que de parte de Inglaterra hay el error político de mirada más importante es pensar que los criollos querían independizarse de España. Y en ese momento los criollos no pensaban todavía en independizarse de España. Todavía se sentían americanos españoles, si querés. Pero sí, quizás ese sentimiento nace a partir precisamente de la presencia de ellos. Es que yo creo que son ellos los que siembran la semilla. Es que pasar de no tener un sentimiento, fíjate vos, ¿no? Qué interesante. Pasar de ese sentimiento de no necesitar una independencia de España, en poquito tiempo pasar un sentimiento de no quiero depender de nadie. De nadie. Y esto sí provocado por el error, porque incluso los ingleses traen algunos elementos como decir, nosotros le vamos a dar libertad religiosa, cosa que acá no existía esa necesidad porque no teníamos esa historia de luchas religiosas. Uh-huh. La religión católica era una religión de Estado que no molestaba a nadie, formaba parte del poder. Entonces, realmente, y también hay que sí hacer una salvedad, que es que se empieza a ver también la necesidad de comerciar no bajo el monopolio español, porque el monopolio español lo único que hacía era hacer que la ciudad de Buenos Aires sufriera y tuviera que pagar los precios que querían 4 o 5 monopolistas españoles. Sin duda. Entonces, bueno, la libertad de comercio, para que comercien los ingleses, pero digamos de alguna manera ya da otra mirada. Pero yo creo que pasamos de ese sentimiento a decir ni de España ni de Inglaterra. Bueno, es lo que va a pasar en la
cuando se declara la independencia, ¿no? Que decimos, bueno, en la independencia del Reino de España y de cualquier otro reino que exista por ahí, ¿no? Realmente eso despertado en muy poco tiempo. Ricardo, tu conclusión con respecto al cierre, a la capitulación de esta segunda invasión inglesa, que, bueno, como lo decíamos recién, ha dejado todo mucha tela para cortar y mucho para analizar, ¿no es cierto? Pero finalmente, ¿cómo termina esto? Capitulan, se hace una capitulación, se rinden y se suben a sus barcos y se retiran, así como así. Se retiran, pero con una enseñanza que no la tienen los que estuvieron acá, sino los que tienen el poder en Inglaterra. Cuando dicen, a partir de ahora, a América vamos a entrar como comerciantes, nunca más como guerreros. Ah, bien. Hasta Malvinas, ¿no? Y Malvinas es un capítulo aparte, es un capítulo aparte, que ya trataremos, pero que también merece un análisis muy particular y muy interesante. Pero esta primera mirada es, ya está, como guerreros no, entremos como comerciantes. ¿Qué lo van a hacer? Sí, por supuesto, lo van a hacer. Y lo han hecho en todas partes del mundo, y a través de no solamente el comercio, a través de un montón de cosas más, ¿no es cierto? Pero bueno. Sí, yo creo que a veces tenemos una tendencia a mirar los hechos históricos como algo que son únicos, y más allá del cambio de nombres, de muchas cosas que son hasta diría externas o simbólicas, el hecho más o menos siempre se va repitiendo, que es el interés comercial, puede ser territorial, puede ser estratégico, como hace Malvinas. Uh-huh. En el caso de Malvinas es más un interés estratégico que comercial, pero que en el fondo y en algún momento va a ser siempre comercial. Sin duda. Así que no va cambiando tanto la historia como nos parece. Creo que a veces pensamos que es diferente porque nos vestimos diferente, porque hablamos diferente, porque nos comunicamos diferente. Pero la esencia parece ser la misma. Y ¿no? La esencia, con algunos matices, creo que lo que cambia mucho y que es muy interesante ver, a veces, además del hecho, puede ser militar o político, es lo que a veces perdemos de vista, en que paralelamente a eso se dan unos cambios culturales fenomenales que a veces no analizamos tanto. No sé, digo, hablamos de la ciudad de Buenos Aires como una ciudad héroe. ¿Y cómo vivían esos chicos? ¿Cómo vivían esas mujeres? ¿Cuál era el rol de la mujer hasta las invasiones inglesas? Y cuando terminan las invasiones inglesas, esa mujer que arriesgó su vida, ¿a qué lugar vuelve? Ahí sí tenemos una gran diferencia. Sin duda. Ahí tenemos una gran diferencia. Y ahí hay otro capítulo para analizar, ¿no? Muy interesante. Ricardo, muchísimas gracias. No, por favor. Nosotros. Un gusto, como siempre, acompañarlo. Gracias. Y gracias a ustedes por estar allí. Nos encontramos en algún momento para otra columna de voces. Gracias. Chao.